Buenas tardes. Este video lo vamos a dedicar a realizar un gráfico fuerza-elongación. Ahí aparece la tabla. Vamos a colocar ahí con decimales para después ingresar estos valores a la planilla Excel. Entonces tener la posibilidad de cómo yo puedo modificar esa celda y agregar un decimal. Esa es la finalidad, por eso colocamos decimales, ¿ya? Entonces, necesito copiar esta tabla que aparece aquí, que la presentaron, y la tengo que copiar en nuestra planilla. Entonces, eso es lo que vamos a realizar como primer paso para copiar eso. Entonces, ahí tenemos nuestra planilla y tenemos que escribir nuestra tabla. Entonces lo primero que vamos a realizar, como nuestra variable independiente es la elongación, entonces tenemos que escribir ahí elongación. Entonces el símbolo, buscamos ahí, yo tengo aquí elongación, insertar, cerrar, elongación. Aquí tengo dos posibilidades, utilizo las teclas, saco el paréntesis cuadrado directamente de las teclas del computador, o también tengo la posibilidad de buscar ese símbolo nuevamente aquí en el computador. Acá tengo esas dos posibilidades, ustedes toman la decisión, y ahí yo lo hice primeramente mostrando la manera de insertar. Después lo voy a hacer utilizando las teclas del computador. No olviden centímetros, la unidad siempre tiene que ir para tener los puntajes completos. Ahí cierro y ahora tengo que escribir en la otra celda la variable dependiente, que en este caso es la fuerza. Entonces ahí fuerza, utilizando las teclas del computador para escribir los paréntesis. En este caso la fuerza está en Newton, cierro paréntesis. Y ahí tengo mis valores. Ahora, yo tengo que escribir, en este caso, aparece ahí 4,0. Si yo escribo ahí y bajo, yo no tengo configurado para escribir decimales. No tengo la configuración de la celda, entonces tengo que configurarla. Tengo que indicarle, darle las instrucciones para que pueda escribir y recibir ese decimal. Entonces, me ubico ahí esa celda, botón derecho del mouse, aparece ese cuadro de diálogo ahí y busco aquí formato. ¿Ven? Ahí voy a cambiar el formato de esta celda. Entonces aquí yo busco número y digo cuántos decimales quiero. En este caso yo quiero un decimal. ¿Ven? Un decimal, aceptar, y ahí esa celda ya está con un decimal. Entonces ahora yo tengo que copiar hacia abajo en la otra celda donde voy a ingresar los otros números. Si ustedes se fijan y nosotros vamos a nuestra tabla aquí, nosotros vamos a utilizar 1, 2, 3, 4 celdas, ¿ya? Entonces esta de que está aquí la voy a copiar hacia abajo. Entonces, nuevamente, botón derecho del mouse, ahí aparece el cuadro de diálogo, copiar, y de ahí arrastro, a ver, 1, 2 y 3. Y ahí yo ya copié mi celda original con decimal. Entonces ahora puedo escribir 4,0, el otro es 0,0, 12,0 y el otro es 16,0.
¿Ven? Y ahí yo ya ingresé mis números con los decimales. Entonces ahora, recuerden que esto lo hicimos para que practicáramos la forma de configurar y dejar la celda disponible para el ingreso de números decimales. Si ustedes se fijan, ahora voy a trabajar con la variable dependiente, que es la fuerza, y nuevamente tengo que ingresar decimales. Así que otra vez tengo que configurar eso. Entonces ahí botón derecho del mouse, aparece el cuadro de diálogo, formato de la celda, nuevamente número y ingreso el número de posiciones. En este caso voy a escribir un solo decimal. Y ahí está configurado. Y ahora eso lo tengo que copiar hacia abajo. Entonces ahí nuevamente botón derecho, copiar. Y ahora arrastro hasta donde quiero llegar. Y marco ahí ingreso. Entonces ahora escribo 10,0, 20, 30, y 40,0. Y ahí tengo mis números y mi tabla que tenía en un principio, que la habían presentado de esa forma. Ahora ya la tabla la tengo ingresada a esta planilla para poder realizar el gráfico. Recuerden que nosotros queremos realizar un gráfico. Entonces ahora tengo que marcar la zona de los números. Voy a marcar la zona de los números, marco ahí toda la zona de los números y voy a insertar, vean, voy a insertar y necesito insertar un gráfico. Pero mi gráfico tiene que ser de puntos, ¿ya? No voy a usar gráficos de barra, ¿ya? O circulares, no voy a usar un gráfico de puntos. Entonces aquí insertar, vengo a la parte de gráfico recomendado y marco aquí, vean, ahí busco y dice ahí insertar un gráfico de dispersión, nos dan ahí X, Y, ¿ya? Entonces presiono y aparece un menú de diferentes posibilidades. Entonces lo que yo quiero, voy a utilizar el primero. Ahí marco el primero, ven, marco el primero y ahí yo ya tengo la distribución de mis puntos, la escala, ya que el gráfico, el computador, ahí la planilla lo realizó, ahí la distribución de los puntos, y ahí aparecen ya mis puntos que representados en el plano X, Y. Ahí lo tengo. Ahora tengo que escribir mi variable independiente con su unidad. Debo escribir la variable dependiente con su unidad y debo escribir el título. Entonces voy aquí a esta parte donde ves una cruz verde, marco ahí y coloco ahí título del eje y la marco. Y aquí empiezo a escribir, ¿ven? Voy a escribir este que está en forma vertical, la variable dependiente, en este caso es la fuerza, entonces coloco fuerza, espacio y nuevamente ahí tengo que escribir los corchetes y ahí tomo la decisión. O lo hago con insertar símbolo o utilizando las teclas del computador. Ustedes toman la decisión, lo que sea más fácil para ustedes. Yo voy a usar las teclas del computador, en este caso Newton, cierro y borro ahí. Y ya tengo ahí mi variable dependiente. Ahora tengo que escribir la independiente, que en este caso es la elongación. Y al ser la elongación, entonces tengo que insertar el símbolo de elongación aquí. Entonces acá yo lo tengo, vean. Ahora, no aparece en forma directa, lo tengo que ir a buscar. Entonces, si alguien lo quiere encontrar todo, tiene que empezar a bajar y bajar, bajar, bajar. Y vean que arriba van cambiando las letras, latín ya va cambiando ahí, cambiando.
extensiones, espacio, combinación, tienen que llegar a la par, ahí, griego. Griego. Tienen que ir a buscarlo ahí en esta parte. De griego. Y ahí lo marcamos, ¿ven? Ahí lo encontramos. Griego, si alguien no lo encontró, griego ahí. Insertar, cerrar, y ahí apareció. Y de ahí continúo con tengo que escribir esto. Entonces voy a escribir aquí, insertar el símbolo, como ya lo tengo ahí y lo utilicé hace poco, aparece ahí, insertar, cerrar, muevo hacia el lado, nuevamente los paréntesis, dejo un espacio, paréntesis, la unidad, no olviden, en este caso centímetros, para tener el puntaje completo, cierro. Y arriba el título, aquí vamos a colocar fuerza, espacio, elongación. Nuevamente vamos a tener que utilizar este símbolo. Ya dijimos cómo ir a buscarlo. Insertar, cerrar. Entonces aquí marcamos nuestro símbolo, ahí nuestro título. Ahí está. Y ahí tenemos ya nuestro gráfico. Empieza a tomar forma y ahora nos faltaría escribir. Ahora nos faltaría escribir en la línea, perdón, la línea de tendencia. Entonces aquí vamos, línea de tendencia y marcamos línea de tendencia. En este caso aparece un menú ahí, ya nos marcó, pero si fuera otra, ahí tenemos, si fuera otra línea, otro tipo de curva, ahí podemos elegir ya dependiendo la curva que nosotros tenemos presente. En este caso era lineal, así que ahí está nuestra línea, ahí nos quedó. Y ahí quedó nuestro gráfico, ¿ven? De ahí tenemos nuestro gráfico de la fuerza elongación. Ahora, recuerden que ustedes este gráfico hay que insertarlo en una hoja de Word. Entonces aquí nuevamente vamos, botón derecho del mouse y vamos a decir copiar. Ya, vamos a nuestra hoja aquí y podemos colocar aquí, pegar, y ahí tenemos nuestro gráfico ya de la fuerza elongación que nos estaban pidiendo aquí en este caso. ¿Ven? Ahí, y ahí podemos presentar el gráfico que nos pedían inicialmente, que estaba aquí. Ahí, entonces ahora lo inserto en el documento y ahí presento mi gráfico fuerza, elongación y no parto del 0,0 porque yo no incorporamos acá en esta tabla, no se incorporó el punto 0,0, por eso parte desde ahí. Ven, y ustedes aquí tenemos este gráfico, tenemos esta tabla y a continuación tenemos el gráfico. Y aquí podríamos agregar algo más, ahí podríamos decir, mire, ¿y cuánto vale la constante elástica? Ahí podría hacer, escribir ahí, podríamos colocar ahí una pregunta para agregar más y completar más. Podríamos decir, calcular el valor de la constante elástica del resorte. ¿Ya?
Entonces aquí nosotros podríamos escribir la ecuación para calcular la constante elástica. Entonces para eso ustedes tienen la expresión en el cuaderno de cómo se calculaba la constante elástica. Esto lo vamos a hacer para utilizar y poder practicar con el editor de ecuaciones. Entonces aquí vamos a insertar una ecuación, vean, ecuación, y nos queda que, de acuerdo, y ustedes van a buscar el apunte, ustedes lo deben tener ahí en su cuaderno, constante elástica es igual, y se calcula a través de una división. Tengo que dividir la fuerza, lo divido por la elongación. Entonces ustedes, ahí tenemos la fracción, escribimos en este caso fuerza, lo divido por la elongación. Entonces aquí tengo que utilizar el símbolo, acá nos va a salir más fácil porque debería estar aquí, ahí está, elongación igual, y aquí yo puedo elegir puntos. Yo puedo elegir aquí cualquier punto de la tabla. Tomemos el primero. 10 lo divido por 4. Entonces acá vamos a calcular. Colocamos aquí 10,0 se divide por 4,0. ¿Ya? Igual, bueno, antes también no es necesario, yo siempre lo digo, no, colocar la unidad al final, pero si queremos practicar, ya podemos colocar aquí la unidad, ya, a mí me gusta colocar la unidad al final, no en el desarrollo, pero si alguien quiere colocarla, colocaría Newton para ejercitar ahí centímetros, igual, y tendríamos que calcular el valor. Entonces ahí como estamos practicando y utilizar calculadora y todo lo demás, entonces aquí vamos a nuestra calculadora y nos quedaría 10 lo divido por 4 igual, y ahí nos daría el resultado 2,5. Entonces aquí colocamos 2,5 y nuevamente para tener el puntaje completo ustedes deben escribir la unidad. Entonces ahí escribimos la unidad y ahí colocamos Newton lo divido por centímetro. ¿Ven? Y ahí tendríamos nuestro valor. Ahora, si alguien considera que está muy pequeño eso, nuevamente lo puede agrandar y lo escribe. ¿Lo ven? Ahí tendríamos el valor de la constante. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere utilizar otros números de la tabla, entonces dice, mire, a mí no me gusta utilizar el 10 y el 4. Yo quiero utilizar los últimos. Ya, utilice los últimos, el 40 y el 16. Entonces aquí como estamos practicando, entonces nuevamente aquí vamos a insertar nuestra ecuación, la constante, igual, escribimos la fórmula, recuerden que es una división, si es una división, la fracción, ahí se nos fue a la otra página, ya. Vamos a ver si podemos solucionar ahí un poquito el problema para que nos quede ahí. Ya, ahí está. Entonces, acá nos va a quedar, ahí ustedes escriben fuerza, lo divido por la elongación. Entonces ahí nuevamente el símbolo, aquí vamos, vean que ya la cosa se empieza a repetir, ahí igual. Entonces ustedes colocan el número, recuerden que era 40 lo divido por 16, ¿ya?
Entonces ahí nuestra fracción se escribe y nos va a quedar 40, lo divido por 16. Nuevamente, como estamos practicando, vamos a colocar las unidades ahí al lado, pero si ustedes quieren la pueden colocar al final, no es necesario colocarla en el medio del desarrollo, eso no se va a considerar como malo. Si no las colocan, eso no quiere decir que esté malo, ¿ya? A mí me gusta colocarlas al final, ¿ya? Para no saturar ahí con tanta información, ¿ya? Entonces aquí nos va a quedar arriba Newton y abajo centímetro. ¿Ve? Entonces igual, y nuevamente ahí otra vez utilizando manejo de calculadora. Entonces borramos aquí y nos dice, mire, el 40 lo tiene que dividir en 16. Igual, nuevamente nos da 2,5. Entonces aquí 2,5 y aquí escribimos la unidad, que a mí me gusta escribirla siempre al final. Y al final escribo el número y la unidad, ¿ven? Y ahí está el resultado. Y ahí nos quedó. Ahora, independiente de los valores que ustedes utilicen, independiente de los números que ustedes utilicen de la tabla, el valor de la constante va a ser el mismo, porque es el mismo resorte. Ya no cambiaron el resorte, entonces por eso les tiene que dar el valor de la constante elástica va a ser constante, porque están utilizando el mismo resorte, no lo cambiaron. Al tomar esos datos en la tabla, utilizaron el mismo resorte. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestra pregunta con la siguiente tabla, realizar el gráfico. Ahí está la tabla, ahí tenemos el gráfico. Recuerden que utilizamos nuestra planilla y de ahí lo trasladamos a nuestro documento, lo insertamos y agregamos esta pregunta ahí de cómo calcular el valor de la constante elástica, ¿ya? Y también tratamos de ejercitar el editor de ecuaciones, cómo ingresar esta expresión matemática, y también no olviden el uso de la calculadora. Así que ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Que estén muy, muy bien.